Bueno, pues hermanos, compartamos algo del Señor, compartamos algo de la palabra del Señor. Compartíamos con los hermanos en la reunión pasada, hace 8 días, que tenía en mi corazón que compartiéramos juntos algunos, digámoslo así, si podríamos llamar conceptos de la vida espiritual, ¿sí? De cómo es la vida en el Señor, cómo debe ser nuestra vida en el Espíritu, qué características y cómo es que uno puede ir viendo, digámoslo así, ese desarrollo de nuestra vida como un fruto del Espíritu cada día en el Señor. Entonces por eso veíamos así como esa definición, como algunos conceptos, ¿no? Y decíamos, un poco para poner rápido en contexto, que claro, si uno de cierta manera, al tratar de definir las cosas, a tratar de dar conceptos mismos, ya eso nos pone en un riesgo, ¿no? Porque la vida en el Espíritu no depende de conocimiento, ¿cierto? Es algo más profundo que el conocimiento. Sin embargo, se puede conocer. Solo tener en cuenta que no por el hecho de que podamos definir las cosas espirituales, necesariamente esa sea al mismo tiempo una experiencia, sino que siempre tener cuidado de no definir las cosas y quedarnos solamente con una definición externa, sino que pedirle realmente al Señor que más bien lo que Él sí nos ha dejado escrito pueda realmente ser guiado por Él mismo y fructificar y pueda ser realmente una experiencia de su vida en nosotros. Y decíamos que la vida en espíritu es la vida que Dios desde un principio quiso transmitirle al hombre, quiso transmitirle al ser humano. Entonces veíamos la vez pasada cómo cuando el Señor se dispuso a que el hombre existiese, el Señor lo hizo de cierta manera, y que esa revelación de cómo el Señor vino haciendo las cosas para con el hombre ya hablaban de una enseñanza para el hombre, porque la vida en el Espíritu, la vida espiritual, es una vida que viene de Dios, es una vida que no nace de nosotros mismos, y por eso es ahí donde nosotros tenemos que estar atentos a cómo es esa vida del Señor para detectar si es su vida, ¿cierto? Es la que está fluyendo en nosotros, si es esa la experiencia, su vida en nosotros. Entonces veíamos cómo el Señor pues dispuso al hombre de cierta manera, y solo la forma como el Señor ya constituyó al hombre, y más que la misma constitución, la manera como el Señor hizo las cosas con el ser humano, ya nos empiezan a dejar ver cómo es ese que va a vivir en nosotros. Entonces veíamos cómo el Señor hizo al hombre y dice que lo puso en el huerto. Decíamos que el Señor hizo al ser humano, y primero empieza como hablando de esa función en su cuerpo, ¿cierto? En su vida. Dice que Él lo formó y lo puso en el huerto y le dijo, mire, de todos los árboles que hay en el huerto puede comer, ¿cierto? Y eso lo hizo el Señor. Luego habla acerca de un aspecto más profundo en el ser humano, que es el aspecto de su alma. Entonces ahí vemos cómo el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y dijo, no se halló una ayuda idónea para Adán. Entonces nos habla acerca de esa parte que está en el ser del hombre, que es su alma. Y cómo el Señor suplió, así como suplió en su cuerpo, suplió con los alimentos, suplió esa vida del hombre en su cuerpo, suplió también de cierta manera la vida en su alma. Entonces le dio comunión con otro, ¿cierto? En el caso de Adán, por ser el primer hombre, pues le dio a su esposa. Pero ese no es bueno que el hombre esté solo, veíamos que tiene un aspecto, un alcance mucho más amplio que la sola familia. La familia está también dentro de esa comunión, pero al final el asunto es que el Señor quiere que el hombre tenga comunión, tenga una vida de comunión,
Por supuesto, pues con su familia, con su esposa, sus hijos, pero también cuando uno va desarrollando más ese principio de comunión que Dios le dio al hombre en su alma, pues se da cuenta que habla también acerca de la iglesia, ¿no? Que no es bueno que el hombre está solo, está ya incluido la intención de la iglesia del Señor. De hecho, por eso ya cuando uno lee en Efesios, Pablo dice que él habla las cosas no solamente del matrimonio respecto del matrimonio, sino que está hablando de un misterio mucho más profundo, que es el de Cristo y de su iglesia. Entonces veíamos cómo el Señor también suplió todas esas necesidades que están en nuestra alma, que el Señor mismo las puso para que nosotros fuésemos establecidos en esa vida de alegría con Él y en comunión con Él. Y no solamente la comunión, sino también en el trabajo, el desarrollo, el guardar el huerto, todos esos aspectos que tienen que ver con un aspecto más interior, con un aspecto más interior del ser humano. Pero entonces llegábamos a la parte espiritual, a la parte del espíritu, ¿no? Lo más interior del ser humano. Y es ahí en donde entonces veíamos que hay una vida más profunda todavía, ¿sí? Que es la vida que el Señor realmente quería que el hombre, que el hombre se llenara desde un principio. Digamos que la vida en el cuerpo el Señor la dio y la suplió de inmediato, ¿sí? La vida en su alma también el Señor la dio y de inmediato también puso al hombre a que satisfaciera esa vida en su interior. Pero con la vida del Espíritu el Señor no hizo eso. El Señor hizo el árbol de la vida y lo puso en el centro, en el huerto del Edén. Esa vida no era una vida como de alimentarse, como de comer frutas, ni semillas, biológica. No es esa vida. Tampoco era una vida de familiaridad, de comunión, de hijos, de familia. Tampoco era esa vida. El árbol de la vida tenía una vida que era la vida de Dios, la vida eterna, ¿sí? Y ese alimento el Señor lo hizo para que el hombre viviera por ese alimento en la parte más íntima de su ser, que es el espíritu, ¿sí? El árbol de la vida era el árbol de la vida eterna. Pero ese árbol que era el propósito del Señor y que sigue siendo el propósito del Señor hasta hoy en nosotros, que nosotros nos alimentemos de esa vida, tuvo una manera distinta el Señor de suplirla y de hacerla que fuera parte de, digámoslo así, de la vida del hombre. Podríamos decir casi que la vida en el cuerpo y la vida en el alma casi que están intrínsecas en la vida del hombre por el solo hecho de que Dios haya formado al hombre, ¿sí? Pero en la vida del espíritu, que es la vida que el Señor quiere que el hombre viva realmente, tuvo una característica diferente. Y ese es el concepto que, digámoslo así, podríamos tocar el día de hoy, que enmarcábamos la vez pasada. La vez pasada lo que hicimos fue como eso, como dar ese preámbulo, a ver cómo el hombre, nosotros, tenemos esas tres distintos tipos de vida, y cómo el Señor satisfizo cada una de esas vidas, y cómo la vida más importante que el Señor quiere, por la que nosotros vivamos y nos movamos, es la vida del Espíritu, que es la vida del árbol de la vida, ¿sí? Entonces, quisiera que leyéramos algunos pasajes, hermanos, que algunos ya los hemos mencionado. En Génesis, volvamos otra vez a Génesis, ¿no? Leámoslo del capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8 de Génesis. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces el hombre aquí está formado. La formación del ser humano se refiere al hombre como persona y como ser, o sea, le ha dado forma. Aquí es necesario hacer una cosa, mira. En el versículo 26 de Génesis 1:26, mira el propósito de Dios. Dice Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. La palabra que usa ahí el Señor, hagamos,
es una palabra mucho más profunda que la que usa ahora en el versículo 8 del capítulo 2, en donde dice, y puso allí al hombre que había formado. Hacer es constituir todo el ser humano, ¿sí? Que toda su esencia sea hecha. ¿Cómo podríamos decirlo? Dios, cuando usa la palabra hacer, hacer no es disfrazar. ¿Sí me entienden? Porque el que es no necesita disfrazarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es. Quiere decir que su esencia es una esencia real. O sea, lo que quiere hacer con el hombre, lo que quiere hacer Dios con el hombre, es algo real. Él no quiere disfrazar al hombre de su imagen. En este caso el Señor había dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ese es el propósito del Señor, ¿cierto? El Señor no dijo, hagamos al hombre para que el hombre imite a nuestra imagen, por ejemplo, ¿cierto? Hagamos al hombre para que el hombre repita lo que nosotros queremos que el hombre repita. O hagamos al hombre para que se parezca a nuestra imagen. ¿Me hago entender? No quiere Dios hacer algo superficial con el hombre. Dios quiere que todo el hombre, todo su ser, íntegramente llegue a ser conformado a su imagen, o sea, llegue a ser hecho. Que todo lo que tú le veas al hombre, por todo lado, en su interior, sea lo mismo. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo de Dios, ese es el propósito de Dios. Pero cuando Dios habla aquí en el capítulo 2, versículo 8, dice así, dice, y Jehová Dios plantó un huerto, y puso allí al hombre que había formado. Formado solamente tiene que ver con la parte externa, digámoslo así, con la forma, ¿cierto? O sea, le dio forma, ¿sí? Le dio ya vida, sopló en su nariz un aliento, le dio un cuerpo, y ya hablamos acerca de esa vida del cuerpo, y la satisfizo, esa vida del Señor. Le dio un alma y satisfizo su alma, y le dio un espíritu, ¿cierto? Para satisfacer también su espíritu, ¿sí? Entonces aquí el Señor ha formado al hombre. Pero el hombre, aunque está formado, todavía está en proceso de ser hecho, ¿sí? ¿Qué es lo que hace falta aquí en el ser humano para que el Señor pueda decir que ha descansado, digámoslo así, ya de su obra? Que su propósito con el hombre ya ha sido cumplido. Que el hombre aquí apenas tiene forma. Fue formado, sí. O sea, tiene una vida que tú lo ves, y Adán, ves a Adán ahí caminando por el huerto, montando en caballo, poniéndole nombres a los animales, ¿cierto? Lo ve en un aspecto más íntimo con su esposa, cuidando de sus hijos, cuidando de su hogar, ¿cierto? Teniendo comunión, ¿sí? Pero todavía no podemos decir que el hombre es hecho, ¿sí? Y esa es la diferencia, y eso hay que notarlo. La vida en el espíritu es una vida diferente. Aquí el hombre está formado, ¿no? Dice el versículo 9, y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, ahora vamos a ver el versículo más adelante para saltarnos esa parte. El versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, ¿no? Y ahí está también como esa doble función que el Señor ha puesto en el hombre. Labrarlo tiene que ver con el cuerpo. Labrar es coger el asadón, hacer surcos y trabajar, ¿cierto? Y guardar es un aspecto más interior, es estar atento en el alma, guardando, ¿cierto? Cuidándolo, algo más adentro. Ese es un aspecto más interior. Y ahora dice acá, el versículo 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre. Y aquí aparece la ley. Cuando dice aquí, y mandó Jehová, está encapsulada, como decíamos también hace 8 días, la ley del Señor. O sea, la ley, el Pentateuco. Los 20 los mandamientos de Éxodo 20 están aquí incluidos. Los mandamientos de Levítico están todos aquí incluidos. El Señor va a desarrollar esto mucho más, le va a dar mucho más detalles y más luz en todo el Pentateuco, ¿no?
Y mandó Jehová Dios al hombre. Y como decíamos, fíjate aquí la tensión que hay. Es un momento importante que nos va a mostrar este concepto de la vida en el Espíritu. Y es, el Señor ha hecho al hombre con la intención de que coma del árbol de la vida. Y por eso es la única cosa que el Señor todavía no le ordena al hombre. ¿Sí? Cuando el Señor dice, y mandó Jehová Dios al hombre, nosotros esperaríamos que el mandamiento del Señor para el hombre sea que coma del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque ese es el propósito con el cual Dios quiere que el hombre viva para siempre, ¿no? Eso es lo que le hace falta al Señor para que el hombre para que Él pueda decir no solamente que el hombre está formado, sino que el hombre está realmente ya hecho a su imagen. ¿Sí? Y ahí está ese concepto, hermanos, que es la base, digámoslo así, más amplia o general, o la que está de mayor soporte de la vida en el Espíritu. Y es la gracia. ¿Por qué aquí está la gracia? Porque si el Señor manda al hombre a que coma del árbol de la vida, ¿sí? Entonces el hombre hubiese comido del árbol de la vida por un mandamiento de Dios, por una imposición de Dios, ¿sí? Mandamiento de Dios, pero al fin y al cabo mandamiento, ¿sí? Entonces vamos a ver, mira, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Miren cómo es el Señor. El Señor quiere que el hombre llene su vida interior, su espíritu, de la vida eterna, del árbol de la vida, ¿sí? Pero empieza dándole el mandamiento, y el mandamiento empieza dejando total libertad al hombre. Esa es la vida del Espíritu, esa es la gracia. Hermanos, la vida del Espíritu siempre va a estar, digámoslo así, construida sobre este principio, sobre el principio de la gracia y de la libertad. Nunca nadie podrá vivir espiritualmente basándose en una vida de religión y de ley y de mandamiento. La vida de mandamiento no es todavía la vida espiritual. Es decir, si el Señor hubiese querido mandar al hombre estableciéndole los principios de la vida en el espíritu, ¿sí? Eso iba a tener un problema. Y es que nunca iban a acabarse los mandamientos. ¿Por qué? Porque la vida en el espíritu va a cumplir todos los mandamientos del Señor. Pero los va a cumplir porque ya la vida espiritual está dentro de sí y se expresa, ¿sí? Y esa es la diferencia. La vida en el Espíritu hace que la ley de Dios se cumpla. Mientras que tratar de cumplir los mandamientos nunca nos va a hacer vivir en el Espíritu. ¿Sí me van a entender? Hay un principio, digámoslo así, que es de orden. Y aquí en este caso, el orden de los factores sí altera el producto. No es lo mismo cumplir los mandamientos por la vida en el Espíritu, ¿sí?, que tratar de vivir en el Espíritu cumpliendo los mandamientos. Leámoslo nuevamente acá, para irlo viendo cada vez más claro. Y mandó Jehová Dios al hombre diciéndole, ¿cuál es el mandamiento de Dios? De todo árbol del huerto podrás comer. Ese es el primer mandamiento del Señor. Y es un mandamiento, que podemos comer de todo árbol. Es decir, que la primera instrucción del Señor para el hombre es que todo lo que haga el hombre siempre esté trazado por la libertad de la operación y de la decisión del ser humano, ¿sí? Que nunca el ser humano pueda decirle a Dios que le obedece por absoluta imposibilidad de que el hombre pueda rebelarse del mandamiento de Dios. Porque no es Dios así. Dios es todopoderoso y Dios hubiera podido apresar al hombre, Dios hubiera podido obligar al hombre a comer del árbol de la vida. Pero mira que la vida en el Espíritu, hermanos, es tan delicada
que en ningún momento ni siquiera el Señor le sugiere al hombre que coma del árbol de la vida. Y eso es notable. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender del Señor. ¿Sí? ¿Sí ves la intención como el Señor hace las cosas? Como el Señor no le manda a Adán y le dice, bueno, Adán, te ordeno que comas del árbol de la vida inmediatamente. Porque si no comes del árbol de la vida, vas a morir. Entonces, ¿por qué hubiera comido Adán el árbol de la vida? ¿Por qué? Por una imposición de Dios, por ejemplo. ¿Sí? Entonces Adán en algún momento hubiera podido le podría llegar a decir al Señor, pues es que yo comí de la vida, no por mi propia voluntad, sino porque fue una imposición tuya. ¿Sí? Sería una relación bastante compleja de entender para la eternidad, ¿cierto? O podría decir, comí del árbol de la vida, porque es que me daba miedo las consecuencias que tú pusiste si no me llegase a alimentar del árbol de la vida. Pero hermanos, dice así, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. ¿Cuál era la consecuencia negativa para el hombre? Era morir. ¿Y por qué el hombre iba a morir? Por comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hermanos, ¿hay alguna consecuencia que el Señor haya puesto por no alimentarse del árbol de la vida? Uno no encuentra ninguna consecuencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es la vida del Señor, así es la vida del Espíritu. ¿Sí? La vida del Espíritu no se puede expresar por ninguna otra razón sino por el mismo amor. Sí, hermanos. Hermanos, quisiera que meditáramos un poco en este principio, en este concepto de la vida del Espíritu. Porque ¿sabe qué? Es un concepto que para nosotros, los seres humanos, como fuimos alimentados del otro árbol, del que nos llevó a la muerte, es un concepto que está diametralmente opuesto a lo que nosotros somos, a lo que nosotros hemos incluso entendido y a veces hasta aprendido, ¿cierto? El asunto es que todo lo que nosotros aprendemos aún del Señor tiene que pasar por nuestro ser. Y nuestro ser caído, ¿cierto?, a veces hace que sin darnos cuenta sigamos todavía parados desde nuestra posición natural interpretando cosas espirituales. ¿Sí? Entonces necesitamos que el Señor nos ayude, y para que el Señor nos ayude necesitamos clamar de su ayuda y ver esto para que Él lo haga realidad en nosotros. Entonces nuevamente volvemos a esa pregunta, ¿qué consecuencia puso el Señor al hombre si Él no comía del árbol de la vida? La muerte era si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal. No le había nada. De la vida no hay ninguna. Hermanos, si hay algo libre, totalmente libre para nosotros, es poder vivir en el Espíritu, vivir alimentándonos de Él. Nunca o más bien, no sé cuál será la palabra ahí, nunca o siempre. Mira, siempre que en nosotros exista una motivación o una sensación de reprensión, aún pensando nosotros que viene de parte de Dios, todavía no estamos en el Espíritu. Todavía estamos bajo nuestros mismos conceptos. ¿Sí me va a entender? Ahora bien, pueden ser aún cosas positivas. Es que ese es el asunto. Porque nosotros comimos de algo que tenía bien y mal. El árbol con el que nosotros llenamos todo nuestro ser, y de ahí en adelante toda nuestra interpretación, toda nuestra, ¿cómo decirlo?, todo nuestro ser inmediatamente siempre está embebido esos dos aspectos, lo bueno y lo malo, al mismo tiempo, porque en eso nos constituimos, ¿sí? Nos constituimos en un hombre que probó y se alimentó de la ciencia, tanto del bien como del mal, ¿sí?
Entonces, a veces puede ser que nosotros hagamos cosas buenas, ¿cierto? Por algún tipo de entendimiento reprensivo de Dios, del Señor. Esa exactamente no es la vida en el Espíritu. Esa sigue siendo nuestra vida natural. Esa sigue siendo nuestra vida caída. Eso sigue siendo comer del mismo árbol. ¿Sí me entienden? La vida del Espíritu es una vida todavía más profunda. A veces hacemos cosas que pensamos que son espirituales, pero si la motivación, si quien está tocando esa decisión es una reprensión, podemos estar seguros, esa no es la vida del Espíritu. Porque la vida que el Señor nos dio no fue para que la comiésemos por algún miedo o por algún intento de susto de lo que nos pudiera llegar a pasar si no comíamos del árbol de la vida. Entonces, si el Señor hubiese dicho, Adán, el día que, ¿cómo tendría que decirlo haber dicho el Señor? Adán, si usted no come del árbol de la vida, le va a venir la muerte. ¿Cierto? Bueno. Entonces Adán hubiera comido del árbol de la vida. Se hubiera casado eternamente con el Señor. Hubiera vivido eternamente con el Señor. Pero un día, Adán iba a recapacitar en lo que había dicho, en lo que había hecho. Y un día él se iba a sentir apresado, cohibido o retenido por un Dios que además es absolutamente superior a él. ¿Sí me entiendes? Un día Adán iba a decir, yo no sé si comí la vida eterna porque tuve tanto temor de lo que me podía pasar de no haberla comido, o si fue realmente porque había un amor hacia la vida del Señor. ¿Sí? Esa es la gracia. La gracia es que el Señor nos ha dejado totalmente libres. Y la vida en el Espíritu solamente tiene que ser motivada por amor al Señor. Entonces uno se da cuenta, uno no encuentra en el Génesis un mandamiento del Señor para que vivamos en el Espíritu. No lo hay. No hay un mandamiento del Señor diciéndole al hombre, oiga, viva en el Espíritu. Tampoco hay una retribución. ¿Sí? Tampoco hay una retribución negativa y tampoco es que haya una positiva. Si usted ve aquí, no hay ninguna retribución explícita a la que el Señor le diga, Adán, coma del árbol de la vida. Porque si usted come del árbol de la vida, usted va a adquirir unos superpoderes. ¿Sí? Usted va a pasar a experimentar unas cosas tremendas. ¿Cierto? Entonces volveríamos a lo mismo. ¿Por qué vivimos nosotros en el Espíritu? Ya vimos que no es por causa de que haya una amenaza de Dios, que en caso de que no comamos del Espíritu, nos va a pasar algo malo. Dios no es así. La persona de Dios tiene una manera de operar muy distinta a la retributiva. ¿Sí? No está para lo malo. Ahora tampoco está para lo bueno. Claramente sabemos toda la consecuencia positiva que va a traer para el hombre que se alimente del árbol de la vida. ¿Cierto? Pero ¿por qué será que el Señor no hizo esa exposición de todos esos frutos del árbol de la vida a Adán antes que él comiera? ¿No? Eso es algo que está en él, que es de él. Esa es la vida del Espíritu. Veamos ahora en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es como decir el Génesis del Nuevo Testamento. Hay muchas cosas del Evangelio de Juan que realmente se parecen más al Génesis que en cualquier otro libro. Bueno, ¿no? Es como el principio también. Dice así, capítulo 1, versículo 3, leámoslo desde el 3 para darle un poquito de contexto al versículo 4. Todas las cosas
por Él fueron hechas. Estaba hablando acerca del Señor. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese es el Señor, que nos creó allá, que hizo todo lo que hemos leído en el Génesis, el que hizo todas estas cosas. Versículo 4. En Él estaba la vida eterna. O sea, la vida del árbol de la vida era la misma vida que está en el Señor. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. O sea que esa luz, la vida eterna, que está en el huerto del Edén, que es la vida en la que el Señor quiere transmitirnos, ¿cierto? Tiene que alumbrarnos, ¿sí? Nosotros tenemos que percibir la luz que trae el árbol de la vida. Así que el árbol de la vida tiene que ser percibido por lo que es el mismo árbol, la misma vida. La vida en el Espíritu a nosotros nos tiene que atraer por lo que es la vida del Señor manifestada. No puede haber ninguna otra razón por la cual nosotros queramos vivir en el Espíritu, sino porque es la vida del Señor. Punto. ¿Sí? Eso es lo que nos debe a nosotros alumbrar, dar la luz. ¿Sí? Si nos movemos hacia esa vida, como hemos dicho, bien sea por una temor de que hay un castigo al no hacerlo, o porque, por el contrario, porque hay una retribución, ¿cierto? Entonces ya no sabemos si realmente estamos siendo movidos por el Espíritu o estamos siendo movidos por la misma intención maligna que el enemigo nos inyectó desde el Génesis. Ese es el asunto. Mira cómo es el Señor, dice. El versículo 11. Bueno, el versículo 9. Aquella luz verdadera, la del Señor, que es la vida, ¿no? Porque dice, en Él estaba la vida y la vida es la luz, ¿cierto? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. O sea que lo que debe despertarnos a nosotros es esa luz, esa vida, la vida misma, ¿sí? Que es distinto a las causalidades que produce esa vida. Eso es distinto, ¿cierto? Hay que hacer esa diferencia. De hecho, de eso se trata esto. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, mira, así como estaba en el árbol de la vida. Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Ese es el asunto. Que no le conocieron a él. Podemos conocer aún el mundo que fue hecho por él y no conocerlo a él mismo. Y esa es la vida en el Espíritu, conocerlo a él mismo. El Señor estaba, ¿cierto? Muchas personas recibieron sus sanidades, muchas personas vieron sus milagros, muchas personas se alimentaron de Él, comieron el pan. El Señor les decía, me buscasteis porque comisteis el pan en el desierto y os saciasteis. Pero cuando yo les dije que yo soy el verdadero pan de vida, se escandalizaron y se fueron. Y desde ese momento ya muchos no querían venir y hablar con el Señor. ¿Desde qué momento? Desde cuando el Señor dijo, miren, no quiero que me busquen por el pan que yo doy, sino por el pan que soy yo mismo. Esa es la vida en el Espíritu. Eso es vivir por el Espíritu. Todo lo demás, hermanos, es otra cosa. Todo aquello que hagamos con base en el mandamiento, por el mandamiento, no es la vida del Espíritu. Cuando nosotros vivimos por el Espíritu, no nos damos cuenta siquiera que estamos cumpliendo cabalmente todos los mandamientos. ¿Sí? Volvamos nuevamente a ese principio. ¿Por qué el Señor no mandó al hombre? El mandamiento que el Señor le dio al hombre allá en el Génesis, y que, como decíamos, es como el ADN de toda la ley, busca guardar al hombre del mal, de la muerte. ¿Por qué? Porque si el Señor hubiese tenido que dar mandamiento al hombre para que viva por el árbol de la vida, además de que tiene todas las consecuencias que ya hemos mencionado, además nunca el Señor hubiera acabado los mandamientos. ¿Sí me entienden? No hay posibilidad de enumerar todos los mandamientos para vivir conforme a la vida del Señor. Eso era lo que le pasaba a este joven que quiso seguir. Le dijo un joven al Señor, Señor, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Y el Señor le dijo,
ahí están esos mandamientos, cúmplalos. Señor, todo esto ya lo he guardado. Ah, pero te falta este también. Ah, ahí se entristeció porque le faltaba ese. ¿Cierto? Sus discípulos que escuchaban esa narración le dicen, Señor, entonces es imposible. Y el Señor le dijo, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, dice el Evangelio de Juan que si se hubiesen escrito todas las cosas que el Señor hizo, no cabrían en los libros. Se llenarían las bibliotecas y no podrían terminar de escribirse. ¿Por qué? Porque esa es la vida del Espíritu, ¿cierto? Y la vida del Espíritu no se rige por el mandamiento. ¿Sí? La vida del Espíritu no se rige por el mandamiento. La vida del Espíritu cumple los mandamientos. Pero el cumplir los mandamientos no te hace vivir en el Espíritu. Entonces dice así, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más, bueno, ¿no? El 10. Sí, en el 10. ¿Sí? Ahí podríamos decir, ¿no? En el 10. Entonces mira esto, hermano. Capítulo 3, ahí del Evangelio de Juan. Versículo 6. Capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. No puede engendrar otra cosa. La carne solamente va a engendrar la carne. ¿Sí? Aún la carne puede hacer cosas buenas, como hemos dicho. ¿Cierto? Pero sigue siendo la misma carne. Dice así. Y lo que es nacido del Espíritu. ¿Sí? ¿Y cómo es lo que es nacido del Espíritu? Cumple siempre esta base. No hay motivación ninguna. Ni por premio, ni por castigo. ¿Sí? Por ahí comienza la vida del Espíritu. Ese es vivir en el Espíritu. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿No? Por la vida misma del Señor. Esa es la vida del Espíritu. Mira lo que dice acá. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y ese es el versículo 8. El viento, que es la misma palabra que quiere decir espíritu, en el griego es la misma palabra. El viento sopla de donde quiere. El espíritu sopla de donde quiere, te podría también ganar. Y oye su sonido. Qué tremendo. Oye. En el espíritu. Mas ni sabes de dónde viene, ni sabe a dónde va. Qué tremendo. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bueno, paremos hasta ahí por hoy. Pero, ¿por qué no pensamos un poco en este verso? Incluso, ¿por qué no lo comentamos todos juntos? No sé si haya otro verso que, digamos, nos ponga como tan claro de parte del Señor Jesús lo que es la experiencia de ser nacido, o sea, de haber nacido es saber que vive en el Espíritu, ¿cierto? Esa palabra, el que es nacido, quiere decir que es el que vive, ¿cierto? Uno nace y empieza a vivir, de cierta manera. Y estamos justamente hablando de eso, acerca de algunos conceptos de lo que es la vida en el Espíritu. No sé si el Señor haya puesto otro más misterioso que este. Pienso que este a nosotros tal vez es el más misterioso porque es justamente el que más se contrapone a lo que nosotros somos. ¿Sí? Entonces, ¿qué opinan, hermanos, de ese verso? ¿Cómo dice? El Espíritu o el viento sopla de donde quiere. Y se oye, o sea, no quiere decir que es algo indefinido, no quiere decir que es algo abstracto, que no nos indica, que no nos señala, ¿cierto? Que no nos dice, mira por acá. Lo oímos, se oye, ¿cierto? Pero tiene una característica, nadie sabe de dónde viene, ¿cierto?
Nadie sabe eso. Así como el Señor lo hizo en el jardín del Edén. Puso el árbol de la vida, ¿cierto? Lo puso en el centro. No amenazó a Adán a que lo comiera, ¿cierto? Tampoco le dijo, no, es que si lo comes te va a pasar todo esto muy bueno. Simplemente lo puso y dejó, ¿cierto? Parece que el árbol, por tener la vida eterna de Dios en el árbol, parece que le decía algo a Adán, le alumbraba algo a Adán, como ya lo leímos en el otro verso. Era la luz de los hombres. O sea que hay algo que el Espíritu nos transmite, sin decirnos de dónde viene. Probablemente si nos dice de dónde viene, o por qué razón es inspirada, ¿cierto? Empieza a trabajar más nuestro intelecto, nuestra parte sensorial, nuestra parte analítica, nuestra parte natural, puede estar en nuestra alma o incluso nuestro cuerpo. Pero el Señor, cuando es del Espíritu, tiene esta característica. No sabemos exactamente por qué nos atrae, por qué concordamos, por qué vamos a Él, ¿cierto? ¿Por qué nos señala? ¿Por qué nos alumbra? Y nadie sabe a dónde va. Es lo mismo que el Señor hizo en el huerto del Edén. No señalarle a Adán qué le pasaría si comiera del árbol de la vida, para que no hubiese una intención por encima de la vida del Espíritu, para que la intención toda nazca por la vida, permanezca en la vida y termine en la vida. ¿No? Entonces, qué misterioso es. Ese es el principio de la gracia, el principio de cómo se vive en el Espíritu. ¿No? No sé cómo lo vean. Pues es complejo hablar de esto, pero... Sí, es como que el Señor, ¿verdad?, nos tiene que mostrar y nos tiene que enseñar esto. La base de la vida en el Espíritu tiene ese concepto, esa motivación. Por eso dice que su yugo es fácil, que no es con ese esfuerzo. Ese verso, dice el Señor ese verso que recuerdas tú. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Sí, hermano, el Señor tiene que llevarnos a desprendernos de nuestra base, ¿no? De nuestra base. La vida del Espíritu es así. Está basada en un paradigma totalmente diferente y opuesto al nuestro, que no es el nuestro. El nuestro es un paradigma retributivo, ¿sí? Bien sea a lo bueno o a lo malo. El nuestro es un paradigma que obliga, que manda, que impone, que señala, que persuade, ¿cierto? Que mecaniza. Y eso es totalmente lo opuesto al Señor. Ese es el principio de la vida en el Espíritu. Ese es un concepto que está ahí. Que el Señor nos ayude a liberarnos de nuestra tentación. Necesitamos que el Señor nos ayude a eso. Bastante. Sí. Sí, a veces pensamos como, no voy a decir nada porque al Señor no le gusta la soberbia, pero no es porque es mi nasta, sino porque yo sé que al Señor no le gusta, entonces no lo voy a hacer. Y en esa fuerza, en esa... No, me quedo callada. Además, no puedo, pero es en como contenerse, pero obligado, pero... Sí. Una vez un hermano que me dio una lección muy grande. Yo estaba contando algo así muy heroico, ¿no? De mi parte, ¿cierto? Como un triunfo así muy espiritual, ¿sí? Y yo contaba así, ¿no? Con toda mi, entre comillas, pues, prudencia y humildad y todo eso. Y no valió. Entonces conté mi experiencia y tal. Te digo, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Cómo te parece? Yo dentro de mí decía así, algo como, ¿cómo me viste ahí?
Entonces el hermano me dice lo siguiente, que me dejó así como, me dijo, hermano, fue muy espiritual hasta que lo dijiste. Tremendo, ¿no? Y yo decía, yo quedé así con esa sonrisa de, tienes razón. Porque ahí me descubrí, ahí realmente me descubrí. Claro. Y es que mira, hermanos, a veces así uno no tenga la intención, ¿cierto? Pero si es del Espíritu y es gobernado por el Espíritu, no te va a permitir ni siquiera muchas veces decirlo. Ese es el asunto de lo espiritual, que lo espiritual no debe ser señalado, no debe ser indicado. Es algo, como dice el Señor, qué versículo más claro al mismo tiempo, es como el viento, ¿cierto? ¿Quién no es consciente del viento? Negar el viento es como, o sea, ¿quién se atreve a negar el viento? O sea, nadie, pues, es algo muy evidente. El viento es tan evidente, pero alguien puede decir de dónde viene y a dónde va. Dice el Señor, es así, así. Esa es la vida del Espíritu. Ese es el que es nacido del Espíritu. Pero el otro, el que le gusta señalar, es el que es por aquí, el que no puede hacer esto, el que no te puede hacer por acá, el que te muestra cómo debes sentarte, cómo debes pararte, cómo debes decir sí, cómo debes decir no, cómo ta 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 ta. Ese no te deja vivir en el Espíritu. Te conduce. Y pueda que te conduzca mediante algo que es bueno, el mandamiento. Hermanos, es el Señor quien nos puede ayudar a organizar esto. El mandamiento y el Espíritu. Porque ambas cosas son de Dios. El mandamiento es de Dios. Y la vida en el Espíritu es del Señor. Solo que nosotros tenemos por nuestra tendencia, tendemos a cambiar el orden y a no entender espiritualmente las cosas. ¿Sí? Entonces, el mandamiento que es de Dios es producido por el Espíritu sin que nosotros muchas veces nos demos cuenta cómo. Pero cuando nuestra vida es gobernada por el mandamiento, todavía no es vivir por el Espíritu. Entonces, bueno, pues eso es algo que hay que masticarlo, ¿no? Y es una pregunta, Sí. pues como por el Antiguo Testamento es vivir por mandamiento, pues yo entonces pues no sé si los judíos en cierta manera viven mucho en el mandamiento. Claro, sí es. Sí, sí. Mira que tú puedes vivir una vida cumpliendo todos los mandamientos y no vivir en el Espíritu todavía. Y es un poco lo que le pasa justamente tú lo mencionas, por ejemplo, a los judíos. Son personas que viven para cumplir la ley, cumplir los mandamientos, pero no se han dado cuenta que el objetivo del Señor no es que el hombre cumpla los mandamientos. El objetivo de Dios es que se alimente del árbol de la vida. Alguien podría decir, bueno, pero ¿y entonces por qué no lo mandó? Justamente por eso, porque es que el mandamiento no es la vida espiritual. La vida espiritual va a ser que cumplas los mandamientos. Dice así un versículo que está en Efesios, que incluso es necesario corregirlo porque está en la Reina Valera, está un poco distinto. Si alguien de pronto lo sabe o lo puede recordar, dice así. Dice, vivid pues por el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Esa es la traducción correcta. ¿Sí? ¿Lo buscamos? Gálatas. Y en la Reina Valera, ¿cómo dice? Vivid pues por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mire que es distinto. Gálatas. Corintios, Gálatas. Entonces, dice así. A ver. Aquí, capítulo 5, versículo 16.
Dice así, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Cómo es andar en el Espíritu? Es como el viento, que nadie sabe de dónde va, pero se oye nítidamente, ¿cierto? El Señor te dice por dónde ir, ¿cierto? Pero es distinto al mandamiento. ¿Qué cosa, no? Es más fuerte que el mandamiento. Mire, hermano, el mandamiento usted lo puede cumplir o no lo puede cumplir, pero la voz, la dirección del Espíritu, esa supera nuestras fuerzas, la supera. Entonces dice así, andad en el Espíritu. Y dice aquí la Reina Valera, y no satisfagáis los deseos de la carne. Realmente el griego, o no sé si en la textual como dice. Y no. Ah, sí, no. Entonces hay una versión que es más precisa. Y no satisfaréis, esa es la traducción más exacta. Andad en el Espíritu y no satisfaréis es distinto a andar en el Espíritu y no satisfagáis. Porque andad en el Espíritu y no satisfaréis quiere decir que la base de no satisfacer los deseos de la carne es andar en el Espíritu. Pero decir andad en el Espíritu y no satisfagáis es como si tuviéramos que hacer dos cosas. Por un lado andar en el Espíritu y por otra cosa no satisfacer. Pero es que es más profunda la frase. La frase dice que si andamos en el Espíritu no vamos a satisfacer. Ahora, dice, no consumarás. Ahora, mira una cosa. ¿Por qué el Señor tiene que mandar al hombre a que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal? Esa es una responsabilidad, digamos así, moral de Dios. Porque hay una consecuencia negativa para el hombre en eso. Si el Señor no avisa al hombre el riesgo que hay en eso, entonces también el hombre podría un día decir, claro, como le ponen a uno trampas ahí. ¿Sí? Yo no sabía. Exacto. No me Exacto. gusta la verdad. Exacto. Pues ponen un pastel en la mesa, servido, un tenedor, pero no me avisaron que tenía cianuro. ¿Cierto? Pues oremos, hermanos.